compañeros, ya empecé la grabación. Entonces, esta semana vamos a empezar a trabajar más con variables cuantitativas. Recuerden que esas pueden ser discretas o continuas. De hecho, para algunos pocos casos, lo que vamos a ver hoy también aplica para variables cualitativas. Pero en esencia, lo primero que nos interesa acá, y es partiendo de una idea importante que es esto de la distribución de frecuencias, vamos a tratar de caracterizar o de escribir nuestra variable cuantitativa en términos de dónde está posicionada. O sea, cuál es su valor representativo y cuáles podrían ser de pronto algunos de los valores que nos interesan para poder describirla en cuanto a dónde están ubicados ciertos valores en esa distribución. Entonces el tema de hoy, ya les voy a compartir pantalla, se llama medidas de posición. Entonces vamos a empezar con bueno, adrede no les estoy ni siquiera haciendo aquí el PowerPoint show, digamos, para que de una vez vayamos pasando entre el Excel y la PowerPoint. De muy modo sesión de trabajo. Y obviamente estas cosas que vamos a ver acá son las que de una u otra forma ustedes tendrían que calcular y que trabajar para el ejercicio práctico que es para entrega mañana a las 9 de la noche. Entonces, el primer concepto en medidas de posición, el más intuitivo, la más intuitiva de las medidas de posición, es la moda. Probablemente ustedes la habrán escuchado, inclusive utilizado en algún momento. Cuando queremos decir cuál es el valor más representativo de esa población que estamos estudiando, de ese grupo de personas o de elementos de cualquier tipo que estamos estudiando, y en esa variable en particular, cuál es el valor que más se repite, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser que en la encuesta de consumo que hicimos, ¿verdad? Que de pronto nos interesaba preguntarle a la gente cuál es la marca que más le gusta. Nos interesaría, por ejemplo, este valor de la moda, ¿verdad? ¿Cuál es la marca más frecuente? Ya ustedes eso lo tienen de los resultados que obtuvieron para el ejercicio práctico pasado. Ahí tenían un cuadro con frecuencias, ¿verdad? De cuántas personas dijeron cuáles marcas, cada marca, y ahí pueden ver cuál es la que más se repitió, ¿verdad? La que más personas mencionaron. Entonces, esa sería la moda en el caso de una variable cualitativa. Recuerden que en ese caso, de hecho, la gran mayoría tenía esa parte bien de la pregunta 2 del ejercicio práctico. Ahí nos referimos entonces a una variable que no se deja ordenar entre sí, ¿verdad? O sea, Dos Pinos, por ejemplo, como marca yogur, no es más que Coronado y no es más que Nicos o cualquiera que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces son respuestas cualitativas, son nombres nominales que dice cada persona, y podemos utilizar la moda también ahí. Pero también podemos utilizar la moda en variables como, por ejemplo, cuál es el número de miembros en su familia, si recuerdan por ahí también, que era otra de las cosas que preguntábamos. ¿Cuál es el número de miembros de la familia que consume esta categoría? ¿Verdad? De todos los que hay en su familia, ¿cuántas personas consumen yogur? Entonces puede ser una, dos, tres, depende obviamente del tamaño del hogar también. Y nos interesaría ahí también como moda, también averiguar cuál es el valor más frecuente, ¿verdad? Si fueron las personas que dijeron 2 personas o las personas que dijeron 3 miembros, ahí nos interesaría también utilizar de pronto la moda como una medida característica representativa. ¿Qué particularidad tiene la moda también? Que es insensible a valores extremos. Y esto es un concepto interesante o importante, que es, el concepto es básicamente cuando yo obtengo observaciones, ¿verdad? Respuestas de las personas que son muy diferentes al resto del grupo. Están muy separadas, ya sea hacia abajo, o sea, valores muy pequeños o valores muy grandes, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense aquí que estemos hablando de esto
de la cantidad de miembros de la familia que consumen ese producto o esa categoría, y la mayoría dijo 2 o 3, ¿verdad? Y de pronto aparecieron 3 o 4 personas de esas 60 y resto que dijeron que eran 8 o 9 personas, ¿verdad? De hogares muy grandes, digamos. Esos son valores extremos porque no se parecen en nada al resto del grupo y nos generan un poco de ruido a la hora de entender estas medidas de posición. Ahora las vamos a ver cómo influencian a las otras medidas de posición. Entonces, la moda es insensible a esos valores. Vean que supongamos que de las 65 personas que entrevistamos, hay 25, ¿verdad? Hay 25 que dijeron que 2 miembros de su familia consumen ese producto y que ese 25 es el valor más alto, o sea, es la mayor cantidad de gente entre todas las posibles respuestas de miembros que consumen esa categoría. O sea, el resto eran menos de 25, ¿verdad? 0 miembros, 1 miembro, etcétera, consumen, tienen menos frecuencia, menos menciones. Entonces, el hecho de que salga ahí la moda como 2, es la cantidad de miembros de la familia, ¿verdad? La moda es 2, no le afecta en nada que aparezcan estos casos extremos de estas 3, 4 personas que dijeron que eran 8 o 9. ¿Por qué? Porque siguen siendo el valor más repetido, más frecuente, sigue siendo 2. No le interesa qué está pasando en los extremos, ¿verdad? Por eso decimos que es insensible a valores extremos. Y la otra particularidad que tenemos que tomar en cuenta es que una distribución de datos puede ser unimodal, o sea, tener un solo valor alto, ¿verdad? O sea, con definitivamente mayor frecuencia que los demás, como lo indica este dibujito, esta figura. O puede ser que sea bimodal, como esta otra, ¿verdad? Que tiene un pico relativamente alto en los valores bajos y otro más grande a la derecha, o inclusive tener varias modas, ¿verdad? Multimodal. Entonces, en cuanto al concepto, ¿está claro esto? Tal vez como vamos tratando de abarcar las cosas así en este orden. ¿El concepto está claro aquí, compañeros, compañeras? Claro, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, igual, estamos tratando lo que les decía, estamos tratando un poco de ir sintonizando la, ¿verdad?, proporción teoría práctica aquí. Entonces, ahora me voy a ir directo. Ustedes tienen este archivo también. Déjenme cerrar esto acá. Ustedes tienen este archivo que se llama datos rotación RH, que lo voy a hacer un poco más grande acá. Me dicen si alguien no logra ver igual aquí. Está ahí en el aula virtual. Si alguien, les recomiendo igual que traten de irlo manipulando también ustedes. Este se refiere, es un poco la estructura de datos que les puse en la primera sesión cuando les hablaba de qué son variables y qué son elementos y todo esto, ¿verdad? Que son unidades. Cuando hablamos de los temas más, digamos, de convención de cómo se llaman las cosas, ¿verdad? En la primera sesión. Entonces, hoy vamos a trabajar con este archivo de datos que es de recursos humanos, donde se habla de un nivel de satisfacción. Aquí lo tienen las columnas, ¿verdad? La última evaluación, aquí lo podemos ver aquí arriba, ¿verdad? Aquí se van marcando los nombres. El número de proyectos que ha estado involucrada la persona, cuánto trabaja en promedio en horas por mes. Bueno, ahí es bastante intuitivo a qué se refiere cada variable. Entonces, siempre, compañeros, está la parte de Excel aquí, siempre busquen construir los análisis que hagan usando tablas dinámicas, por favor. ¿Por qué tablas dinámicas? Porque nos permite hacer análisis mucho más rápido que si trabajamos sobre esta misma base de datos que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, recuerden Control Shift, ¿verdad? Hacemos flecha derecha, flecha hacia abajo y podemos hacer aquí insertar tabla dinámica, ¿verdad? Entonces insertamos la tabla dinámica, voy a minimizar esto y ahora podemos trabajar sobre algunas de estas variables que nos interesan aquí. Entonces,
Para esto de la moda, yo les decía que esto se puede utilizar también. Voy a devolverme aquí a la base de datos para que veamos las variables. Se puede utilizar también para variables cualitativas. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Esta qué tipo de variable es, compañeros? Esta que dice sales, que en realidad debería decir department, ¿verdad? Porque ven que aquí es como de dónde trabaja la persona, ¿verdad? ¿Este qué tipo de variable es? Cualitativo. ¿Cualitativa de qué tipo, Sebastián? Perfecto. ¿Pero qué tipo? ¿Nominal u ordinal? Nominal. Nominal, No. profe. Nominal, ¿por qué? Es correcto todo lo que has dicho. ¿Por qué? Profe, porque no lleva un orden, solo Porque, son ujú, perfecto. los técnicos así. Exacto. No hay un orden entre technical, IT, ni ninguna de estas, ¿verdad? No se dejan ordenar de menor a mayor, ni mucho menos. Entonces, esta es clásicamente nominal. Entonces, esta podríamos utilizarla, por ejemplo, para buscar construir una muda. ¿Este qué tipo de variable es? ¿Esta que dice salary? Esta Esa es sí sería cualitativa ordinal. perfecto, gracias. Exacto, ya estamos sintonizados. Eso es muy importante, compañeros, que lo tengamos claro todos, lo que acaban de decir los compañeros. Todo súper bien. Entonces vamos a utilizar alguna de estas que acabamos de hablar, sales y salary, para construir la moda. Entonces, recuerden que lo que vamos a poner aquí en rows o en columns, donde ustedes se sientan más cómodos, son los valores que nos van a reportar. O sea, aquí van a ir para cada una de las opciones que están en esta columna, en esta variable, va a salir una vez, ¿verdad? Va a decir, bueno, está accounting, está HR, etcétera. Y ahora lo que queremos es que nos diga cuántas personas hay en cada una de estas filas. O sea, cuántas personas en nuestra base de datos pertenecen a accounting, cuántos a HR, etcétera, ¿verdad? Entonces, puedo utilizar esta variable que es como una auxiliar aquí. Esta eran puros unos. Voy a volver aquí. ¿Verdad? Puros unos hay aquí, solo unos. Entonces me sirve como para contar. Igual, nada más para estar seguro, es bueno poner aquí en la configuración del campo valor, como hicieron ustedes la vez pasada, que cuente la cantidad de filas que corresponden a account, la cantidad de personas al final. Entonces, de las 1438 personas, hay 76 en accounting, 60 en HR, y así sucesivamente. Voy a ordenar esto ahora. Voy a decirle aquí ordenar, descending, del count aleatorio. Entonces me va a decir cuál es el departamento más mencionado. O sea, que esta es la moda, ¿correcto, compañeros? ¿Verdad? La moda es sales. El área de ventas es la moda de esta variable que se llama departamento en la que trabaja la persona. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo mismo podríamos hacer aquí con otra variable. Voy a quitar esta, copié la tablita ahí y pongo la variable del salary, el nivel de salario, ¿verdad? Que dijimos que era ordinal. Lo mismo, aquí también ordenamos, descending, el aleatorio, y diríamos que el salario low es la moda de la variable nivel de salario. ¿Ok? Entonces, para las variables cualitativas me sirve la moda, Para las variables cuantitativas, y vamos a irnos a buscar las cuantitativas, aquí, para calcular la moda también, pero hay diferentes tipos, ¿verdad? Aquí ustedes tienen dos, vean, esta dice promotion, ¿verdad? Dice 01. ¿A qué se referirá esta promotion? ¿Qué dirían ustedes? Cuando es 0-1. Eso quiere decir 0 si la persona no fue promovida y 1 si sí fue promovida. Lo mismo para left, ¿verdad? 0-1. Vean que el hecho que ahí estén números, eso es muy importante, compañeros. El hecho de que ahí estén números no quiere decir que es una variable numérica, ¿verdad?
O sea, esta es, vean que esto es 0, 1, es simplemente una forma de decir sí o no. Okay, entonces no siempre que me ponen números, perfecto, entonces esto es una variable cuantitativa discreta. No. Depende de lo que se esté midiendo aquí. Cuando aquí dice work accident, lo que quiere decir es tuvo o no tuvo. Y ese tuvo o no tuvo no son cantidades, son cualidades. Otra cosa sería si me preguntaran cuántos accidentes tuvo, ¿verdad? De hecho, ustedes ahí en la mayoría de los grupos, en el ejercicio práctico, me replantearon preguntas bastante bien, diciéndome que, por ejemplo, aquí en lugar de preguntar si tuvo o no tuvo, podríamos haber preguntado que cuántos accidentes tuvo, ¿verdad? O en lugar de preguntarle a alguien que si consume o no yogur, preguntarle cuánto yogur consume. Pues convierto una variable cualitativa en una cuantitativa. Pero estas son cualitativas, ¿verdad? Estos son sí o no. De hecho, se llaman como categóricas, pero ya eso es otro tema, ¿eh? Por si acaso a alguien le interesa profundizar un poco más. Estas variables, aquí dice time spent in company, o sea, el tiempo que tiene de trabajar en la compañía. Estos sí son los años que tiene la persona en la compañía. ¿Qué tipo de variable sería, dirían ustedes? ¿Es continua o discreta? Discreta. Perfecto, ¿verdad? O sea, porque son años cerrados que le pidieron a la persona que contestara aquí. Entonces no puede ser cualquier cantidad de posibles años, ¿verdad? En cambio, esta de acá se parece más a una continua, ¿verdad? Porque aquí nada más le dijeron, dígame el número de horas promedio que trabaja en la compañía. Es más, es probable que la persona no le haya preguntado eso, sino que lleven algún tipo de registro como tipo tarjetas o algo así en la que la persona marca entrada y salida y con eso se registró. Porque no creo que alguien honestamente se acuerde que en promedio trabaja 142 horas. Difícilmente se van a acordar de ese tipo de detalle. Y luego tengo también el número de proyectos que también es discreta, como ven acá. Entonces, vamos a intentar hacer eso con una variable discreta. Voy a cambiar aquí el salary. Acabamos de decir que el tiempo que Profe, tiene... Sí, dígame, Camila. una pregunta, ¿cómo uno cambia de descendiente y ascendiente ahí en lo de En el, en, aleatorio? en el Es que no orden, me decís. sale. Ajá, es que lo estoy haciendo yo, pero creo que no me Ok, deja. mira, tenés que pararte cuando generar la tabla. Tenés que pararte sobre aquí donde dice low. Bueno, en esta columna, pues, donde vienen las etiquetas. Ajá, Clic derecho, hacer sort, ordenar. Y aquí le puedes decir que en lugar de manual lo haga descending y usando el campo de aleatorio. ok, y lo mismo con números también, ahí lo hago Con, igual. con números puedes hacer lo mismo. De hecho, sí, ahora si metemos, voy a meter aquí el tiempo que llevan trabajando en la compañía. Ve que Excel lo que hace igual con lo que son variables cualitativas, por default lo ordena alfabéticamente, ¿verdad? Si yo no le digo que lo ordene por la cantidad. Y en los números lo ordena como debería ser, o sea, del más pequeño al más grande. ¿Por qué? Porque aquí hay, a diferencia de estos otros, estos tienen orden, ¿verdad? O sea, aquí no tiene sentido decir 2, 10, 8 y ordenar eso así de mayor a menor. Si yo aquí quisiera saber en qué punto de la distribución, en los valores bajos o en los altos o en el medio, está la moda. La moda en este caso está acá. O sea, aquí yo puedo hacer eso que acaba de preguntar Camila, ¿verdad? Yo puedo decirle aquí, sort, lo mismo, ¿verdad? Descending, usando el aleatorio, pero entonces ve lo que va a hacer. 3, 2, 4, 10 y ya no tiene sentido eso. Nada más puedo indicar la moda, pero no sé dónde está ubicada. Dónde a lo largo de la distribución de la variable. La distribución es esta, 2, 3, 4, son los valores que asumen. Cada uno de estos tiene una frecuencia asociada. De hecho, podemos hacer un gráfico en este caso, ¿verdad? Podemos hacer un grafiquito que así tiene sentido, ¿verdad? Porque va de menor a mayor. Y aquí me indica cuál es la moda. Si lo quiero ver más tipo como lo que hemos estado hablando, de más tipo curva,
puedo quitarle el gap en medio de las barras y ver, bueno, efectivamente, aquí hay una moda, una posición central de la distribución de esta variable, que es el tiempo que lleva en la compañía, que se acumula en el valor 3. ¿Verdad? O sea, la gran mayoría de la gente tiene 3 años de trabajar en la compañía. Profe, qué pena. Yo sé que eso lo explicó la clase pasada, pero es que eso fue lo que nos corrigió en el Excel. ¿Cómo que Ajá. se quitaban esos espacios entre los... Ajá, ya te muestro. Un segundito, perdón, otra vez, aquí no. Aquí te hace doble clic sobre cualquier barra de estas. Cuando haces doble clic sobre cualquier barra, te aparece el formato de la serie de datos. Y esta opción que dice intervalo entre las barras o aquí gap width, lo bajamos a 0%. Ok, perfecto, gracias. Claro, con gusto. Ok, bueno, entonces esta es la distribución de esta variable. No tuve que hacer clases aquí, ¿verdad? No tuve que juntar gente, ¿por qué no? O sea, juntar valores, ¿por qué no? Porque son pocos, es una variable discreta. Es diferente, voy a copiar esta tabla otra vez, si trabajo sobre una variable continua. Y a esta le vamos a dar especial importancia. Entonces, me voy a volver aquí para que veamos cuál de estas era continua. Por ejemplo, esta, el tiempo promedio de horas que trabaja cada persona. Vamos a meterlo aquí. Igual, aquí están todos los valores, desde el más bajo hasta el más grande, pero vean la cantidad de valores, ¿verdad? De hecho, aquí puedo Control Shift, flecha arriba, contar. Aquí abajo dice 206 valores. Entonces, pues igual con este también vamos a esconder esto un momento. Aquí también puedo meter otro gráfico, igual como hicimos ahora con la variable discreta. Metámoslo aquí y les pregunto, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Ven algún patrón, alguna posición central? No, profe. No mucho, ¿ah? No mucho. Y eso es exactamente la razón por la que hacer esto no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que no agrupemos valores. Y por eso existe, o por eso vimos la técnica de hacer distribuciones de frecuencias. Entonces, voy a crear otra hoja aquí y voy a copiar. Vamos a irnos a la base de datos, ahora reconociendo que a esa no nos sirvió. Y vamos a copiar aquí toda la columna de average monthly hours. Me la voy a traer para acá, porque sobre esta es que necesitamos hacer una distribución de frecuencias. Vamos a repasar eso acá. Entonces tengo el mínimo, ¿okay? Y el máximo. Eso necesito calcularlo sobre esta distribución. Entonces vamos a calcular el mínimo, que es igual min, ¿verdad? De todo este rango, lo puedo dejar fijo ese rango haciendo F4. O sea, una vez que lo marqué todo, con Control Shift para abajo, ¿verdad? Igual, aprieto la tecla F4 y con eso dejo fijo el rango ese porque lo voy a copiar ahora para abajo. Entonces, la persona que menos horas trabajó 97 horas. Voy a correr eso para abajo, ¿verdad? Copiarlo para la celda siguiente y aquí le digo max. Entonces, la persona que más horas trabajó 309. El comando o la función esta que hemos estado trabajando, el módulo con el que trabajamos esto es este. Recuerden aquí en datos, data, análisis de datos o data análisis. Ahí es donde nos aparece esta opción que usamos la vez pasada también, que varios de ustedes me preguntaron, que se llama histograma, ¿verdad? Con ese podemos hacer nuestra distribución de frecuencias. De hecho, si no me recuerdo mal, lo decimos así en la clase también. Y para eso yo necesito construir estos, digamos, voy a ponerle aquí el título mejor de una vez. Perdón, voy a cambiarle el teclado. Límites superiores de clase.
Eso es lo que nos va a pedir. Y lo que ustedes leyeron en su momento la semana pasada en el libro de Miguel Gómez es que nos dio la recomendación de que no deberían ser menos de 6 clases y no más de 15. Entonces, si yo tengo un rango total, la diferencia entre estos dos valores es 309 menos 97 de 212, pues yo podría construir clases, digamos aquí, para llegar más o menos a 10 clases de 20 en 20, ¿verdad? Entonces yo podría decir, el primer límite superior podría ser 100, ¿verdad? El primer límite superior de clase, donde van a caer todos los valores, incluyendo el 100. Y después voy a hacer de 20 en 20, ¿verdad? Más 20. Entonces corro esto para abajo hasta llegar a 320, que sería la última clase, ¿verdad? Y aquí me dice que tendría 12 clases en total, que ya abarcaría además esta que contiene el máximo, ¿verdad? Entonces tengo todos los valores. Sí, dígame. Sí, pero no debería también contener el 97. O sea, no debería ser desde 90. ¿no? Ese cae acá porque son los límites superiores. Muy buena pregunta. Porque son los límites superiores. Entonces, todo lo que esté por debajo de 100 va a caer en esta clase. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, vamos a construir nuestra distribución de frecuencias con base en estos datos. Entonces, me voy aquí en análisis de datos, aparecen estas opciones, me voy a histograma, marco el input range, son todos los datos, incluyendo el título, ¿verdad? Los datos que yo quiero que me agrupen esas clases, ¿verdad? Aquí le voy a indicar que ponga los labels porque le acabo de decir que acabo de marcar el título también. Me voy para arriba otra vez acá y aquí le tengo que marcar en los bin ranges, es lo que el Excel me está pidiendo es dígame cuáles son los límites superiores de clase que quiere utilizar. Y con eso, aquí nada más marcamos, recuerden, no marcamos el Pareto, solo marcamos chart output o gráfico de salida y vamos a obtener esto que estamos viendo aquí. ¿Ya? Entonces en esta, bueno, ahí justo como preguntaba Adriana hace un ratito, aquí es importante, voy a quitar esta última clase porque aquí vean que en el more hay 0, entonces no vale la pena ponerlo y quedaría así, ¿verdad? Aquí hay que ajustar el título, de decir que, por ejemplo, aquí esta es la distribución de horas trabajadas por mes. ¿Ok? Porque histogram no es un título, ¿verdad? No se entiende nada. Entonces, aquí les decía Adriana preguntaba cómo hacíamos en este caso es cuando me voy doble clic sobre cualquier barra y ajusto la distancia a 0, ¿verdad? Para que sea una distribución continua. ¿Por qué es importante eso? De nuevo, porque en medio de estas clases no hay distancia, no es que hay una interrupción y después vuelve a aparecer otro valor. Es una variable continua y hay que representarlo así de forma gráfica. También es importante, aquí no lo voy a hacer para todos, pero es importante que ¿cómo se llama? Que pongamos aquí las clases como tal, ¿verdad? De aquí, por ejemplo, en esta, aquí deberíamos decir que va de 100 a 120. Esta va de 120 a 140. De 140 a 160 y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí no lo voy a hacer todo, pero aquí ustedes entendieron la idea de lo que debería ir poniendo para que aquí haya una continuidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la moda? Cuando veo esto aquí, ya ahora esto es mucho más fácil que con lo que teníamos aquí, ¿verdad? Voy a volver a hacerlo. Aquella cosa triste, ¿verdad? De todas las barras esta, vean, comparen este gráfico, voy a llevármelo para allá. Comparen ese gráfico con este que acabamos de obtener. ¿Verdad? Obviamente, este es mucho más fácil. ¿Dónde está la moda aquí? ¿Qué dirían ustedes? De 140 a 160, profe. Exactamente. La gran mayoría de las personas trabajan entre 140 y 160 horas.
Y eso está fair enough, ¿verdad? O sea, eso es bastante bien para referirnos a la moda. Aquí alguien podría discutir, tal vez un elemento que puedan tomar en cuenta es que esta clase tiene 233, es bastante parecida a esta, pero es ya una valoración más, digamos, una valoración más subjetiva. O sea, alguien podría decir, esta es bimodal, ¿verdad? Porque tiene como este pico aquí, después baja y vuelve a subir a los 260. Es discutible. Lo que quiero decirles es, cuando hablamos de que una distribución es bimodal, no es porque en esta clase hay 233 y en otra hay exactamente 233, sino que hay como un comportamiento en que no es que tiene un pico y baja y se va cada vez bajando más, sino que vuelve a crecer y tiene un pico que se parece bastante al otro, ¿verdad? Entonces no es incorrecto decir que esta es bimodal y tampoco es correcto decir que la moda de esta distribución es lo que acaba de decir. No recuerdo si creo que fue Adriana la que hizo el comentario ahorita, perdón. Entonces, esta sería la forma de obtener una moda para una distribución de una variable continua. Ok, entonces, de la vez pasada hablábamos de que si esta distribución es simétrica o es asimétrica, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Aquí, de hecho, no podríamos hablar de que sea simétrica, ¿verdad? Tiene un comportamiento un poco más concentrado aquí hacia los valores bajos. Tampoco es tan evidente. De hecho, nos ayuda el hecho de decir que es bimodal aquí, ¿verdad? O sea, pareciera que no es ni simétrica ni asimétrica, sino que pareciera tener como dos picos aquí, ¿verdad? Eso en cuanto a la forma. Y en cuanto a la posición, es lo que decía ahorita la compañera en cuanto a que la moda está entre 140 y 160. Sin embargo, lo deja a uno un poco inquieto eso, ¿verdad? Porque justamente hay dos picos aquí, ¿verdad? Es decir, que es una moda. Entonces, podría ser que valga la pena revisar otra forma de obtener una medida de posición, y para eso son estas otras que les voy a contar ya. Está esta, la mediana, ¿verdad? Que es la segunda medida de posición que nos va a interesar. La mediana no es ni más ni menos que el valor central de todos los datos distribuidos, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a necesitar en estas variables continuas es ubicar del ordenar todos los datos de mayor a menor y dividirlos en dos partes iguales, ¿verdad? Que por debajo de ese valor haya un 50% de toda la muestra y por arriba de ese valor también haya un 50% de la muestra. O sea, eso es bastante intuitivo decir entonces que ese es el valor que divide la muestra o esa población en dos partes iguales. Entonces, la ventaja de este también es que es insensible a valores extremos, de nuevo, ¿verdad? Ahora se los voy a enseñar exactamente a qué nos referimos con eso. Aquí nada más una particularidad, que esta mediana, el cálculo va a depender si la muestra es par o si es impar. Pero antes de hacer esto muy en abstracto, se los voy a enseñar en el Excel. Vamos a irnos otra vez aquí a nuestra hoja donde están los valores de los average monthly hours de las ¿cuántas personas? 1,438 personas entrevistadas. Entonces aquí ahora nos va a interesar, de hecho voy a ir poniéndole tal vez un poquito de orden aquí. Esta es la base para distribución frecuencias. Y vamos a copiar esta, vamos a crear otra. Este era el histograma. Y por acá teníamos, sí, algunos modas. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a crear otra hojita que va a ser el cálculo de mediana. Entonces, vamos a tomar esta misma variable y la vamos a colocar acá. Average monthly hours de esas 1,438 personas, y ahora nos decían
que necesitamos dividir esa muestra en dos partes iguales, pero ordenada de mayor a menor, ¿verdad? Entonces ahora voy a utilizar esto mismo, ¿verdad? Marcar todo, Shift Control, flecha hacia abajo, ya eso lo sabemos muy bien. Y ahora le voy a pedir que ordene esto desde el más alto, el más grande, al más pequeño. Largest to smallest, ¿verdad? Entonces, efectivamente, aquí confirmamos lo que habíamos visto aquí a la hora de construir nuestra base para la distribución de frecuencias. Habíamos obtenido que el máximo era 309 y el mínimo 97. Aquí está el más alto 309 y la última persona 97. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a trabajar ahora es encontrar el valor ese que hace que por arriba de ese valor haya un 50% y por debajo de ese valor haya un 50%. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Si aquí tengo 1438 personas, ¿cómo ubico yo el valor central exactamente, el que cumple esa condición? El de la mitad. Exacto, José Luis, ¿cuál sería aquí? ¿Cómo lo obtengo? Calculo, ¿verdad? Digo 1438. Ahí, escribí otra cosa. Entre 2. Entonces, tengo que irme aquí a las 719, ¿verdad? De hecho, aquí puede ser útil para estos ejercicios que pongamos aquí un consecutivo, ¿verdad? O sea, aquí podríamos para enumerar a las personas, nada más por 1, 2, y aquí me voy hasta la persona, voy a ir aquí hasta abajo, 1438. Entonces, me dice que José Luis queda en la mitad, estaríamos en 719. Aquí también el Excel, aquí puedo durar un rato bajando y buscando eso. Aquí pueden buscar esto haciendo control B en español para buscar o control F en inglés para el find, ¿verdad? Entonces, aquí le puedo decir, búsqueme la posición 719. Entonces, aquí me encontró esta fila 719 que dice que el valor de horas que corresponde a esa posición 719 es 199. Ojo, compañeros, compañeras, este valor que está aquí es nada más el consecutivo, es como la identificación de la persona. El valor en las horas trabajadas que corresponde a esta posición es 199. Ok, entonces aquí voy a poner aquí mediana en signo de pregunta. Esta será la mediana. Para que esta sea la mediana, tiene que haber la misma cantidad de valores hacia arriba que hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Con el concepto. ¿Alguien tiene duda con el concepto como tal? Ok. Entonces, ahora nos toca, aquí voy a contar para arriba. Voy a marcar todos los valores, menos la fila del título, por supuesto, ¿verdad? Hacia arriba, dice aquí abajo que son 718 valores. Siempre que marcamos elementos así o filas, aquí ustedes pueden ver lo que dice count 718. Ok, entonces ya nos acordamos de ese valor, porque ahora que yo marque de esta fila por debajo de la mediana hacia abajo, tiene que haber la misma cantidad de valores también, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar aquí y dice 719. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿es la mediana o no es la mediana? ¿Es correcto el criterio o no es? No, porque hay más, no está la misma cantidad de valores arriba que abajo. Perfecto, gracias Adriana. Ese es exactamente el punto. Entonces, vean que la cantidad total, voy a marcarlos otra vez, la cantidad total de personas es 1438. Esto es un número par y a eso se refiere esto de acá. Cuando yo tengo un número par de cantidad de muestra, como en este caso, necesito sacar un promedio de los dos valores centrales. Eso es lo que dice aquí en otras palabras. Entonces, porque si no, no voy a poder obtener al final
la mediana, ¿verdad? O obtener un valor, pues, que por arriba y por debajo haya la misma cantidad. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo aquí es que deberíamos juntar, aquí podemos hacer esto, ¿verdad? Juntar en una misma celda, por eso está esto que está aquí, Merchant Center, ¿verdad? O creo que se llama, en español le ponen, si alguien lo está viendo ahí nos dice, por favor, qué es lo que dice, pero es este botoncito, ¿verdad? Que une las celdas, ¿verdad? La funde y la centra, y aquí le puedo decir, aquí arribita, que lo ubique en el centro de esa celda, y vamos a calcular aquí un promedio, ¿verdad? Promedio de estos dos. Entonces hago este más este, entre 2. Aquí en este caso son los mismos, entonces es 199. Y por arriba de este, ¿cuántos valores hay? 718. Y por abajo de este hay 718. ¿Verdad? Entonces, de estas dos filas hicimos una. ¿Cómo? Sacando un promedio. Sumo los dos y divido entre 2. Y esta sí es la mediana. ¿Okay? Entonces, este es el valor que divide este grupo en dos partes iguales. Un valor de 199 horas trabajadas. Lo podemos comparar aquí con lo que teníamos acá, con la distribución de frecuencias. Dijimos que la moda está entre 140 y 160. Y la mediana nos dio aquí en el centro exactamente, ¿verdad? En este rango, llegando a 200. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si la cantidad de observaciones, o sea, el tamaño de la muestra no es 1438, sino que es 1437? Que ahí no me tengo que complicar con esto, ¿verdad? Porque entonces el valor que yo tomo aquí en el centro, este hubiera sido el que divide la misma cantidad hacia arriba que hacia abajo. Esto lo tengo que hacer en el caso de que la muestra sea par. Profe, y si el 720 era 200, entonces hubiera sido 199 y 200. Exacto, te hubiera dado 199,5, José Luis. Sí. Profe, hay que tomar el valor de abajo para hacer el promedio. Hay que tomar, ajá, exacto, el que te habías obtenido directo y el que sigue, exacto. Ok, perfecto. Así es, Camila. Perfecto. Ok. ¿Preguntas, comentarios más sobre mediana? También ahí aprovechando un poquito el feedback que me daba Sara aquí al puro inicio sobre la dinámica de la clase pasada, ahí también te agradezco si vamos por mejor camino, pareciera, o si está todavía muy práctico y poco de teoría. Profe, yo voy entendiendo súper bien. Ok, excelente, te agradezco, Sara. Bueno, entonces, vamos a irnos a la tercera medida de posición, la que ustedes seguramente más han escuchado y probablemente más. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, profe, disculpe. Yo nada más le iba a preguntar si ese Excel usted nos lo pasaba o lo subía. Sí, el Excel lo voy a subir. Claro, el Excel lo voy a Gracias subir. para acordarme ahí por algunas cosillas. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. No, y el video también apenas terminemos la sesión. Gracias. Ok, claro, con gusto. Entonces, la media aritmética, vamos a ir a la media aritmética. Perdón, primero la parte de teoría. Les decía que esta es la medida que seguramente ustedes más han utilizado, la que es curiosamente más intuitiva, ¿verdad? A la que la gente usa más cuando dice cuál es el valor representativo de horas que se trabajaron en el mes. La mayoría de ustedes se hubiera ido directo a calcular un promedio, ¿verdad? Que lo que llamamos un promedio simple. Se usa con variables cuantitativas también, necesariamente. Vean que yo no puedo sacar un promedio de qué departamento trabaja la persona, ¿verdad? No puedo decir que el promedio de la gente trabaja en sales. Perdón, Adel, ¿me decías algo? Hola, hola. No, luego se le prendió el micrófono.
No puedo sacar un promedio del departamento en que trabaja la persona, solo puede ser de variables cuantitativas, ya sea discretas o continuas. También esta, vean que es la primera vez que aquí decimos que es sensible a valores extremos. Eso no lo comenté aquí ahorita, compañeros. Voy a un momento nada más devolverme un segundo al concepto de la mediana. Tomemos en cuenta aquí que la mediana aquí nos dio 199. ¿Qué es lo único que le interesó al cálculo de la mediana? ¿Cuáles son estos dos valores centrales? Quiere decir que no le importa lo que pasó aquí en el extremo. Supongamos que esta última persona, ¿verdad?, que es 1400, la persona 1438, no tiene un valor de 97, sino que, no sé, pasó incapacitada y tiene 25 de valor. Ese valor es muy diferente al resto, ¿verdad? Que aquí hay un salto. Ustedes ven que van bajando, bajando paulatinamente, 97 y brincó a 25. ¿Le cambia eso algo al valor de la mediana? ¿Qué dirían ustedes? No, profe. No pasa nada. Vean que aquí está 199. ¿Por qué? Solo le importa lo que pasó entre estos dos valores. A eso se refiere con que es insensible a valores extremos. ¿Ok? Tanto abajo como arriba, ¿verdad? La distribución. Eso es bastante diferente al promedio, ¿verdad? Entonces voy a hacer eso acá de una vez. Le ponemos cálculo promedio o media aritmética aquí para que no me regañen los colegas estadísticos. Y aquí lo que nos dice es que cómo se saca el promedio, compañeros. ¿Me ayudan, por favor? Es la suma de todos. A todos, entre la cantidad de variables. Ya. Sumo todos, exactamente. Sumo todos. Entonces voy a sumar. Aprovecho para hacer una aclaración. De lo que ustedes van a trabajar del ejercicio práctico, entre dos, ¿qué estoy haciendo? Perdón, entre 1438, ¿verdad? Del ejercicio práctico, necesito que, o sea, no se vale utilizar las funciones de Excel. O sea, que no se vale hoy y ni mañana para el ejercicio práctico, ni para la tarea, lo que se esté evaluando de esta materia, es escribir aquí igual average, ¿verdad? Y usar estas funciones. ¿Por qué? Porque cuando usamos estas funciones, sin haber utilizado, haberlo hecho a pie, entre comillas, ¿verdad? Así como esto, no estamos seguros, o sea, no puedo asegurarme que todos están clarísimos de cómo se calculó esa medida. O sea, yo no quiero hacer un curso aquí de funciones de Excel, sino de que tengamos todo muy claro de cómo obtuve el valor exactamente y qué representa. ¿Sí? Entonces, aquí nos dio el promedio 201,096. Muy bien. Entonces, ese sería el promedio. ¿Se afecta el promedio por los valores extremos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pasa si yo lo cambio por 500 horas? Va a cambiar el promedio. Sí, ¿verdad? Porque sí considera todas las filas. Que ya acaba de cambiar el valor, ¿verdad? Se fijaron aquí. Voy a hacerles deshacer y el promedio es menor aquí, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente los valores extremos afectan el cálculo del promedio. Entonces, ¿qué solemos hacer, compañeros? Lo que hacemos es identificar si en la distribución pareciera haber valores extremos. ¿Cómo identifico eso? Aquí. Ven que aquí no hay una clase que esté separada del resto con un valor totalmente diferente al resto, ni arriba ni abajo. Entonces aquí no hay evidencia que haya valores extremos, por tanto es una buena idea trabajar con la medida aritmética. En el caso de que tengamos valores extremos, en caso de que los identifiquemos así, sí es razonable o sí es recomendable que trabajemos con la mediana, porque como acabamos de decir, la mediana no se estresa por lo que pase en los extremos. Es insensible a valores extremos, pero a la vez también es más sensible a cómo son los datos y a cómo es la distribución que la moda.
Ven que es más representativo lo que dijimos aquí, es decir, que el valor central de esta distribución es 199, que fue nuestra mediana, que el decir que usamos la MOA entre 140 y 160. ¿Sí? Y en este caso, como no hay valores extremos, es también buena idea, como les decía, utilizar la media aritmética que dio 200, ¿cuánto dijimos? 201. 201 horas trabajadas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, compañeros, sobre las medidas de posición central? Estamos bien. Ok. Muy bien, me alegra mucho. Entonces, lo único que nos queda, bueno, dos cosas nos quedan comentar. Una es esta, que son el concepto de percentiles, y la otra es un poco sobre, sobre el tipo de distribución que podríamos tener, ¿no? Usando algunas medidas. Los primeros percentiles. Les acabo entonces de presentar 3 medidas de tendencia o medidas de posición que se refieren a las medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque y eso es importante, compañeros, porque lo que nos interesaba era identificar alrededor de que, o sea, dónde está el punto, el valor más representativo de todos los valores de tendencia de la población. Entonces, para eso nos sirve la MOA, la mediana o la media aritmética. Los percentiles nos pueden ayudar si nos interesa no tanto un valor central, sino algún valor que podría describir un grupo especial de esta población. Por ejemplo, nos podría por ejemplo, interesar cuál es el grupo, ¿verdad? Del 20% de gente que más trabaja. O sea, ¿cuál qué caracteriza? ¿Cuántas horas trabaja ese grupo de 20% más alto en horas trabajadas? ¿Verdad? Entonces, voy a irme aquí a y voy a ponerle por acá, de hecho, el percentil 80. Le voy a poner. Percentil 80. Entonces, ¿cómo obtenemos el percentil 80? Lo que decimos aquí es, vamos a, de hecho, sí, ahora que digo eso, aquí nos va a convenir más tener esto al revés, más bien, voy a ordenar esto al revés, de menor a mayor. Demos un segundito, perdón. Ok, perdón, disculpen. Voy a ordenar esto al revés para que sea más sencillo hacer esto. A ver. Aquí igual el sort lo puedo hacer simplemente diciéndole. ¿Qué pasó? Que vaya así, del más pequeño al más grande. Ok, entonces ahora el percentil 80, aquí ahora tengo en la fila 1 el 97. El percentil 80 vamos a obtenerlo de la siguiente forma. Percentil 80. Entonces, el 80 quiere decir, ¿dónde está la gente con 80%, que acumula el 80% de esa distribución? La mediana era la mitad y la mitad. Ahora quiero acumular el 80% de esa muestra. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Tengo que multiplicar el 80% que quiero calcular, 80%, y lo multiplico por la cantidad de personas que pregunté. Entonces aquí por n, ¿verdad? Por 1438. Entonces esta es la posición. La posición 1150.
¿verdad? Entonces aquí me voy a ir ahora a buscar el elemento 1150. 1150. Y este valor lo que hace es acumular hacia arriba un 80% de las personas y hacia abajo el 20% restante, ¿verdad? Para llegar a ese 100%. Entonces, este de acá es el valor del percentil 80. ¿Okay? La posición 1150. Entonces, aquí arriba me voy a devolver. Digo que es 251. Entonces, aquí voy a poner el valor es 251 horas trabajadas. ¿Qué quiere decir eso? Que el 20%, el percentil 80, lo que me indica es la gente, el 20% de las personas que más trabaja, más horas trabajó, tiene 251 horas trabajadas o más. Entonces no me interesó tanto el valor central, sino qué tanto trabajan las personas que más trabajan en nuestra organización. ¿Me explico? Entonces, el procedimiento siempre va a ser, cuando es percentil 80, uso 80%, lo multiplico por la cantidad de observaciones que tengo, que en las encuestas que ustedes tienen son 60, 65, 70, algunos lo vi con un poco más, ¿verdad? Ahí dependiendo de cada resultado, de cada base de datos que ustedes tengan, identificamos la posición ordenada, ¿verdad? Aquí de menor a mayor, y esa la voy a identificar en esa posición cuál valor del average monthly hours tengo como resultado, que es 251 en este caso. ¿Queda claro el concepto y la forma de calcularlo, compañeros? Compañeras. Profe, hay una pregunta, en caso de que no sea el 80, sino el 60, nada más cambiar por lo que uno lo multiplica, ¿cierto? Así es, exacto. De hecho, hagámoslo aquí abajo si querés. Pues sí. Aquí vamos a ponerle percentil 60. Debería ser un poco arriba de la mediana, ¿verdad? Porque la mediana era el 50%. Entonces aquí hacemos 60% por 1438 y vamos a ir a buscar este valor. Redondeamos hacia arriba, compañeros, ¿verdad? Entonces 863. Vamos a buscarlo. 863. Vean que lo que estoy haciendo aquí es evitarme lo que yo a veces cuando ustedes están trabajando, ¿verdad? El scrolling, ¿verdad? Para arriba y para abajo y ubicarme, que si era, o sea, con estos pequeños toques puedo llegar mucho más rápido a los resultados, ¿verdad? Entonces aquí, 863, en la posición 863 es un valor de 219. Entonces ese es el que coloco aquí. Correcto, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, esa sería la parte de percentiles. Hay unos percentiles que tienen nombres aquí especiales, digamos, que se llaman cuartil. ¿No? Por ejemplo, cuartil 1. El cuartil 1, es básicamente lo que hace es dividir la muestra en cuartos, en 4 partes iguales, ¿verdad? Entonces aquí voy a utilizar esto mismo. Entonces digo aquí, este es... el cuartil 1 sería del valor más bajo, ¿verdad? Entonces 25%, el primer 25% sería la posición 360. Entonces sería este valor, vean, aquí está, 157. Vuelvo aquí arriba. 157. Y el cuartil 3, por ejemplo, ¿verdad? El cuartil 3 sería, bueno, análogo a esto, ¿verdad? Aquí le digo 75% ahora, ¿verdad? Que sería 3/4 partes. Eso es cuartil 3. La posición 1079, vamos a buscarla acá. 1079. El valor de 243. ¿verdad?
valor de 243. Y última cosa aquí, otra cosa que se hace, pregunto más bien, quintil 1, ¿cómo se hará? ¿Qué dirían ustedes? Se valen batazos informados. 20%. Excelente, gracias Daniel. 20%, entonces es 288. Bueno, ya los cansé, ¿verdad? Ya quedó clara la idea. 151. Entonces ustedes escuchan, van a escuchar, sobre todo tal vez aquí los que estudian economía o algo similar, van a escuchar a gente hablando de quintiles de ingreso, ¿verdad? O sea, ¿cuál es ese primer quintil, ¿verdad? El quintil más alto. Entonces, ahí les van a dar valores que se refieren entonces, por ejemplo, en el quintil 4 a los que tienen más ingresos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor a partir del cual está el 20% de más altos ingresos? ¿Ok? De eso se trata este ejercicio, compañeros, compañeras, de los percentiles. Y vean que entonces estos, cuando hablamos, por ejemplo, del cuartil 1, de este valor 157, me voy otra vez a mi histograma, ese está acá. O sea, lo que está diciendo es la gente, la cuarta parte de la población que tiene menores horas trabajadas, está ubicada de este valor hacia abajo, ¿verdad? En esta clase hacia abajo. Entonces es el cuartil 1, ¿verdad? ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo lo ven hasta aquí? Todo claro en mi parte. Buenísimo. Ok, entonces, última cosa, quería mostrarles acá algunas de las cosas que podríamos tomar en cuenta aquí, o deberíamos tomar en cuenta. ¿Cómo afectan valores extremos a las medidas de posesión? Ya lo conversamos, ¿verdad? Solo la media aritmética se ve influenciada por valores extremos, ni la moda ni la mediana. Perdón. ¿Cómo describen las medidas de posesión, la forma, la distribución? Vean que aquí esto es relevante, lo que les estoy mostrando aquí abajo. La vez pasada hablábamos con las distribuciones de frecuencias que uno podría caracterizar y decir si es simétrica o si es asimétrica la distribución. Vean que dependiendo de cómo se comportan los valores aquí, en cuanto a cuál va primero, ¿verdad? ¿Cuál es el valor más pequeño? La media, la mediana, la moda. Así podríamos identificar si hay una simetría a la izquierda o a la derecha. Entonces, cuando la media es menor que la mediana y la mediana es menor que la moda, hablamos de una simetría hacia la izquierda. Ojo, esto no es muy intuitivo, ¿verdad, compañeros? ¿Por qué? Porque uno diría, pues esta tiende a la derecha, la distribución, pero esta nomenclatura se refiere, a los estadísticos nos encanta enredar el mundo. Esta se refiere a dónde están los valores extremos. Los valores extremos aquí están afectando hacia la izquierda, ¿verdad? Están jalando la media aritmética hacia la izquierda. Entonces, este es el comportamiento cuando hay una simetría a la izquierda. Media menor que la mediana y la mediana menor que la moda. Cuando coinciden bastante los valores, media, mediana y moda, están bastante similares, hay indicios de que es una distribución simétrica. Y cuando hay una asimetría a la derecha, pasa al contrario de acá, ¿verdad? La mediana está en el centro, pero ahora la moda es menor que la mediana y la mediana menor que la media. Entonces, comparando las tres medidas en una distribución, yo puedo tener un buen indicio de qué tipo de distribución es eso. Si es asimétrica, hacia la izquierda o hacia la derecha, o si es simétrica. Entonces, si quieren igual, aprovechemos y revisamos en este caso. Aquí dijimos que la moda de nuestra variable aquí está entre, perdón, me vuelvo acá, entre 140 y 160. Y dijimos que la mediana es 199 y la media aritmética 201.
Entonces coinciden bastante la mediana y la media aritmética, por un poquito, ¿verdad? Nada más de distancia, siendo la mediana menor que la media y la moda definitivamente está más hacia la izquierda. Entonces es este caso de acá, ¿verdad? Moda menor que la mediana y la mediana menor que la media. O sea que aquí tenemos una asimetría a la derecha, la cual se nota también un poco aquí, ¿verdad? Los valores más altos están a la izquierda y la cola tiende a la derecha. Bueno, eso es, compañeros, eso es lo que quería compartirles y espero que con base en este material les quede bien hacer el ejercicio práctico. Y tomen en cuenta también que esta semana para entrega el próximo martes está la tarea. ¿Okay? Hay una tarea ahí que está también en el aula virtual. Entonces, sugerencia ahora, espero que hoy pueda quedarle mejor a Olger y los compañeros que la vez pasada lamentablemente los descuidé un buen rato. Es que hagamos lo mismo, la misma dinámica la vez pasada, ¿verdad? Que ahora, a partir de ahorita, ustedes trabajen el ejercicio práctico. Yo voy a estar aquí para consultas, comentarios y demás hasta las 9 de la noche. Entonces voy a hacer los breakout rooms, a menos que alguien quiera hacer un comentario o una pregunta sobre lo que les expliqué de hoy. ¿Podemos tomar un breakcito? Sí, que dicha que lo comentaba Sebastián, estaba a punto de decirlo. A partir de ahora ustedes, ya, yo sé que pues, suena un poco raro, ¿verdad? Que yo me voy aquí directo siempre hasta las 7:20 pasaditas. La intención con las clases siempre, Sebastián y compañeros, es poder abarcar rápido esta parte de explicación, ¿verdad? Práctica sobre todo. Y ya después ustedes se organizan en grupo, si quieren hacer un break de 10, de 15, o sea, el tiempo es de ustedes. Nada más ustedes me piden el tiempo a mí, ya, ¿verdad? O sea, yo no voy a estar pendiente para nada de quién está conectado y quién está haciendo qué. Ya es decisión de ustedes si necesitan revisar ciertas cosas conmigo o no. El tiempo y cuánto break toman. Además, Sebastián, eso es totalmente ya tema de cada uno de ustedes y de sus grupos, ¿verdad? Entonces, no se preocupen. ¿Estamos bien? Entonces, Profe, ¿cómo nos comunicamos con usted? Por por aquí pedimos aquí. ayuda. Sí, exacto. Lo que hacen es levantar la mano en el breakout room, ¿verdad? Ya, de hecho, ya los voy a asignar a los breakout rooms. Ok. Vamos a ver Profe, cuántos. una cosa, Sí, yo dígame. estoy 2 veces en el Zoom porque no me sirve muy bien el micrófono, entonces por si acaso. Ok, perfecto, Samuel. Déjenme ver un segundo cuántos grupos teníamos. Creo que son 9. Ya les comento. Sí, tenemos 9 grupos, entonces vamos con los breakout rooms. Ustedes me ayudan, por favor, otra vez. Algún día aprenderé cómo se maneja esto bien. Mientras tanto, vamos con la ineficiencia aquí. Entonces, tan amables. En room 1 voy a poner el grupo de Adriana Hernández, que es la primera que me aparece en la lista. Me dicen, por favor, quién está con Adriana. Yo, Con- Daniel, Ajá. Daniel Hello. Humberger. Ok, perfecto. Ustedes dos, ¿verdad? Sí. Ok. Voy con la sala 2. Alejandro Durán, ¿con quién está? Ah, que no tiene, sí, no tenías, bueno, pregunta más bien, Adriana y Daniel estaban solos, ¿verdad? Sí, profe. Entonces voy a poner a Alejandro con ustedes, entonces ahora. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Te ahogas? Listo. Entonces, en la 2, Alejandro Víquez, ¿con quién está? Profe, estoy con María Fernanda Oviedo y con Estefano. Ok, vamos a ver dónde está María Fernanda y Estefano. Listos con sala 2, ok. Alexia. ¿Con quién está Alexia? Profe, yo estoy con Holger y Ajá. no me acuerdo el Y otro. conmigo, profe.
Sí. Conmigo, ¿quién? Perdón, no veo bien los nombres. José Andrés Moraga. José Andrés Morales, gracias. Listo. Vamos con la 4, Bernardo Castro. Sí, profe, con Sebastián Acuña y Rafael Ulate. Y Rafael Olate, perfecto, gracias. En la 5, Camila. Está con Luisana, ¿verdad? Sí, con Valeria Campos. Y con Valeria Campos, perfecto. En la 6, David López. Y Nicolás Salazar y Javier Blanco. Nicolás no lo veo por aquí. Y sí, estás de mala suerte hoy, David, porque Javier tampoco lo veo. Acá estoy, profe. Perdón, estoy levantando falsos, disculpen. ¿Estás ahí? ¿Por qué no te veo? ¿Qué es esto? Ah, Nicolás, perdón, ando yo mal hoy, perdón, disculpe. Ahí está, Nicolás, listo. No se preocupe, profe. Gracias. Ok. Gracias, No, ustedes. José Luis Salazar. Con Valeria Murillo. ¿Nada más ustedes dos hoy o...? Sí, el otro compañero no se pudo conectar. Ok, listo, gracias. Paola Meneses. Con Sebastián Mora y Sara Benavides. Y Sara Benavides. Perfecto. Ok, en la última, sí, Samuel aquí me aparece 2 veces. ¿Con quién estaba Samuel? Ya le digo, profe. No, hay una compañera habló. Con Sofía, Está ¿verdad? conmigo y con Julián, pero Julián hoy tuvo problemas de internet, como que se le dañó y están reparándolo. Ok, listo. Perfecto. Bueno, entonces Samuel, te pongo los 2 usuarios, ¿verdad? Ahí mejor. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Listo. Ok, entonces ya voy a abrir las salas. Y Alejandro, ya te pongo con Adriana y Daniel. Profe, Sí, ven también al room 8, porfa, también esta cuenta. Es que yo igual que Samuel. ok, No, listo. Sí, 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 ya te pongo. Sí, gracias. gusto. Hola, Profe. compañeros, ¿cómo están? Hola.